Gracias por estar con nosotros esta mañana. Puede ponerse de pie para leer la Escritura. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Y vamos a terminar hasta el versículo 24 esta mañana. Si usted tiene su Biblia, puede seguir en su Biblia. Si no, puede seguirlo en la pantalla. Dice: criados, estad sujetos con todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Déjeme ver, perdí aquí. Okay. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos juntos. Señor, gracias en esta mañana por la verdad tuya, que podemos leer y podemos preparar para abrir nuestro corazón lo que tú tienes para nosotros a través de ella. Gracias que es tu palabra. Sabemos que muchas veces es difícil de entender algunas cosas, pero hoy día rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos enseñe la verdad que quieres enseñarnos. Algo muy importante sobre cómo responder ante el sufrimiento provocado muchas veces por nuestra fe en Cristo. Y ciertamente muchos de nosotros no experimentamos esto, pero nos enseñas que debemos prepararnos para cuando lleguen estos momentos. Y nos haces recordar también que lo que tú sufriste por nosotros es el ejemplo a seguir, es la manera de responder ante esas situaciones que nos encontramos muchas veces, en las cuales queremos defendernos, queremos responder, pero sabemos que tú no lo hiciste y nos enseñas con tu ejemplo a seguirlo. Gracias por tu iglesia que en esta mañana se reúne para escuchar tu voz y para también compartir este tiempo de adoración. Rogamos que tú nos ayudes al escuchar, a ser oidores, pero no solamente oidores, sino hacedores de lo que podamos escuchar hoy día. Estimúlanos al bien, a las buenas obras. Muévenos a la dirección que tú deseas para nosotros. Tú conoces los corazones de cada persona en esta mañana, los nuestros. Sin duda, algunos estamos atareados, algunos tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, algunos estamos pasando por el tiempo de duelo, como nuestra hermana Sofía en esta mañana, y agradecemos que puede estar con nosotros y pedimos que el confort de tu Espíritu sea evidente. Y a la vez también las personas que están quizás en esta mañana con necesidades económicas, o quizás con una situación difícil que no saben qué hacer. Quizás algunos están titubeando entre el mundo y la verdad tuya. Pedimos que hoy día te manifiestes y hagas claro lo que tú deseas para sus vidas. Gracias que podemos en esta mañana ser guiados por el gran pastor de las ovejas, el obispo de nuestras almas, y es a quien nos ponemos en sus manos en esta mañana. Y agradecemos por este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Seguimos con nuestro estudio sobre Primera de Pedro, viviendo como personas redimidas. Y esta mañana hablaremos siguiendo sus pisadas, basado en este texto que hemos llegado. ¿Sabes? Ser creyente o cristiano, parte del pueblo de Dios, es más que lo que generalmente escuchamos de recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Muchos lo escuchamos a menudo. Hay que recibir a Cristo en nuestro corazón, y pensamos que eso es todo lo que es ser cristiano. Pensamos también que ser cristiano es ir a la iglesia y ir cada domingo, y eso es suficiente. Pensamos que eso es la vida cristiana, pero no es así. Pedro escribe a los creyentes que estaban en Asia Menor, que
que habían conocido a Cristo debido a su fe y habían experimentado algo de la presión del mundo de afuera y algunos empezaban a sufrir por su fe. Como creyentes estaban viviendo en una comunidad religiosa pero bastante pagana que seguían a multitud de dioses y el reto de cómo vivir dentro de esa cultura era algo muy real. Pedro les escribe esta carta para enseñarles que su posición e identidad como pueblo de Dios es muy diferente a la manera del mundo y la manera de ellos debería de ser una manera santa como pueblo de Dios. Debían vivir vidas ejemplares ante el mundo, mostrando la luz de Cristo. Fue lo que miramos la semana pasada. Pero no solamente eso, sus vidas en las relaciones deberían demostrar también que eran seguidores de Cristo. Y en este pasaje Pedro comienza lo práctico del libro y empieza a hablarles de cómo vivir la vida dentro de los contextos sociales. Especialmente hoy día miramos sobre la unidad básica de la comunidad, la familia. Y esta mañana hablaremos sobre los que eran esclavos y cuando vivían en ese contexto. Y seguiremos las semanas que siguen, vamos a hablar sobre los otros aspectos de la familia. Pero la cultura greco-romana de ese entonces tenía sus patrones familiares, tenía sus roles para cada persona. Su manera de vivir, ellos la estipulaban en ciertos códigos que tenían de la manera en que ellos deberían de regir su familia. Pero los creyentes sabemos que también somos parte del pueblo de Dios y nuestra manera de vivir viene del Señor, no viene de los patrones del mundo. Y quiero decirle que en este caso miramos que habían esclavos en este ambiente. Y ellos tenían el estatus menor en la familia, si podemos decir, porque está hablando de los esclavos domésticos, aunque habían algunos afuera que trabajaban en los campos. Ellos eran los de más bajo estatus. ¿Saben quién seguía después de eso? En el estatus y en el rango social de ese entonces. ¿Quieren adivinar las mujeres? Ya les dije, las mujeres, las esposas. Hablaremos la semana que viene acerca de ellos. Los esclavos tenían esta posición muy baja, lo más bajo que podían tener. Las mujeres también eran las segundas personas que estaban bajo ese nivel. Los niños ni se contaban. Los niños estaban ahí, simplemente. Pero quiero decirle esto. Habían personas que habían escuchado el Evangelio, conocieron a Cristo en ese contexto. Los esclavos, el Evangelio siempre apela a la gente pobre, humilde, necesitada. El Evangelio, dice Pablo, llegó a ellos también. El Evangelio es para ellos. El Señor dedicó tiempo ministrando a los pobres, a los necesitados, a los marginados. El Evangelio llegó en esta cultura a esas personas. Llegó a los esclavos. Conocieron a Cristo. Y ahora ellos tenían que decir, ¿qué es mi rol como cristiano viviendo en este contexto de esclavo? También estaban las mujeres, llegaron a conocer a Cristo, los esposos quizás no. Las esposas también estaban ahí, conocieron a Cristo. ¿Qué era su rol de ahí en adelante? Pedro habla de eso en este capítulo, en el siguiente capítulo, capítulo 3. ¿Cómo debían ellos vivir en ese estatus ahora que eran cristianos o cristianas? Los hombres también que habían conocido a Cristo tenían necesidad de ser instruidos en la manera que debían de ser como esposos. Recuerda, la cultura les había enseñado a ser de una manera como esposos. Pero ahora ellos tenían que aprender cómo ser buenos esposos, los creyentes. Cómo debían de ser ellos como padres, cómo debían de ser como esposos, cómo debían de ser ellos como amos. Pedro les manda a ellos y a todos los creyentes, sin importar el estatus social, a seguir el ejemplo de Cristo en sus padecimientos, humillación y sacrificio dentro de ese contexto. Eso es muy interesante. Una mujer teóloga escribe lo siguiente: el apóstol Pedro informa a los cristianos de sus deberes de una manera que afirma parte del orden social greco-romano, mientras rechaza sutilmente aquellas premisas que no son compatibles con el Evangelio. ¿Sí ves? Muy claro. Pedro no solamente presenta, no dice eliminen todo el contexto social en el que viven, no dice eso. Tampoco dice acepten todo lo que hay en su contexto social, no. Les da las instrucciones bíblicas de cómo vivir en ese contexto. Igual nosotros tenemos esa instrucción, es para nosotros esta mañana, en el contexto que Dios nos ha llamado. Ahora quiero decirle, la semana pasada terminamos diciendo que nosotros somos, ¿qué dijimos?
como esclavos del Señor. Eso es lo que dice, ustedes como siervos de Cristo. Nosotros somos esclavos de Cristo. Y seguimos siguiéndole a Él, imitándole a Él. Y esta enseñanza que vamos a mirar en esta mañana, aunque realmente tiene una aplicación particular a ellos, los esclavos, pero tiene también una aplicación general a nosotros como creyentes, porque realmente lo que enseña Pablo, los principios que enseña, aplican también a nosotros en nuestros contextos diarios, como lo vamos a ver. Aplica en nuestro contexto familiar, aplica en nuestras funciones laborales, fuera del hogar. Y es fundamental que lo entendamos y lo practiquemos para que nosotros, como dijo Pablo anteriormente, podamos mostrar las proezas de Dios, la grandeza de Dios y tener la oportunidad de compartir el Evangelio en ese contexto. Primero miremos entonces cómo los sirvientes debían sujetarse a sus amos, aunque envuelva a sufrir injustamente. Versículos 18 a 20. Continuando el tema de sujeción. ¿Recuerda cómo terminó Pedro, en el capítulo 2, versículo 13? Pedro comenzó diciendo, sujétense. Es muy claro en ese contexto que Pedro está diciéndoles a ellos que deben de sujetarse. Ahora va a ampliar esto y lo va a hablar aplicándolo a la vida familiar, especialmente hablando sobre estas personas que eran considerados esclavos. Quiero decirle, Pedro no ignora a ellos y más bien los pone en un nivel elevado, comparándoles el sufrimiento de ellos con el sufrimiento de Cristo y a la vez también estableciendo eso como el patrón para vivir en nuestro contexto social, especialmente en el hogar. Estos hombres, como decía, y mujeres que estaban en este contexto eran personas que estaban a lo más bajo y a menudo también eran abusados, pero Él les eleva en su estatus, mostrándoles que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó forma de esclavo. Él sufrió injustamente y fue condenado a muerte por hombres malvados, pero todo eso era parte del plan de Dios de salvación para nosotros y nos muestra que Él es ese ejemplo. Primero, versículo 18, vea. Dice que deben sujetarse con todo respeto a los buenos y a los malos, difíciles amos que tenían. Dice sujetarse con todo respeto. Vea, dice, y criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Se cree que en la cuarta parte del imperio romano estaba compuesto de esclavos. Estos eran diferentes por diferentes razones. Algunos habían sido atrapados en las guerras que los romanos habían, conquistaban a las personas, llevaban gente como esclavos. Otros habían nacido como esclavos. Hay otros también que se sometieron a una forma de esclavitud debido a su estado económico y tenían que hacerlo para poder salir de esa situación. Algunos esclavos tenían la libertad también de ser liberados y pagaban su precio de redención o rescate. La esclavitud de este entonces no estaba relacionada estrictamente por el trasfondo racial que muchas veces nosotros identificamos, especialmente aquí en los Estados Unidos. Había este diferente tipo de esclavos también, unos trabajaban en el campo y en este caso Pedro, se enfoca en los domésticos, los que están en la casa, en el hogar. Y ellos, dice Pablo, deben sujetarse o estar bajo la autoridad de sus amos, dice, con todo respeto. Esa es la idea. Respeto es phobos, de donde viene fobia, que significa temor, reverencia, respeto. Es la misma palabra que se usa en el capítulo 1, versículo 17, donde se nos dice que debemos de vivir con temor a Dios. Sin embargo, la idea aquí no es tener ese temor como el temor que tenemos temer a Dios. Hay un respeto que debemos tener o deben tener a estos amos, pero no el temor a Dios. Eso le corresponde a Dios solamente. En cuanto a estos amos, ellos deben de respetarles. Y en última instancia, ellos tienen que entender que el Dios justo les va a juzgar a estos amos por la manera en que ellos les trataban como sirvientes. Pero también juzgará a los creyentes, recuerde. Hablamos de eso, que el Señor va a juzgar también a nosotros, la manera que nosotros respondemos a otras personas. Y en este caso ellos también serían juzgados por la manera en que se sujetaban o no sujetaban a sus amos.
Vean lo difícil, no solamente es tener ese respeto, pero dice también sujetarse a los buenos y a los malos. Dice no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La ética cristiana entiende que la sujeción a las autoridades no está basada en si el gobierno es bueno o es malo, ¿cierto? Lo miramos la semana pasada. Y este caso también lo aplica Pedro y dice, en el contexto ese también de estos esclavos, estos criados, también deberían de sujetarse, tener este respeto y sujeción a estos amos si ellos eran malos o eran buenos. Ahora eso es difícil escucharlo, ¿cierto? Pero quiero que sigamos porque Pedro va a presentar el mensaje completo sobre por qué hacerlo. Vea el versículo 19 también que dice, deben sujetarse porque han recibido la gracia de Dios. Porque esto, sujetarse a ellos que son buenos y a los que son malos, merece, ¿qué dice? Aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esa palabra merece aprobación es la palabra para gracia. Ellos habían recibido la gracia de Dios. Y cuando ellos se sujetan a estos amos, cuando ellos respetan a estos amos, ellos reciben esa aprobación. Pedro no solamente enseña aquí, al igual que otros escritores, solamente aceptar lo que culturalmente era normativo. Pedro no habla en cuanto a lo malo que es la esclavitud, no habla nada de eso. Los escritores del Nuevo Testamento no hacen eso. Lo que hacen es, en el contexto en que están, levantan el estatus de los creyentes, mostrándoles que la manera de vivir nuestra es diferente a la del mundo. Y va más allá de lo que es aceptado culturalmente. En Cristo realmente todos somos esclavos del Señor, somos unos en Él y no hay diferencia de rangos ni estatus social delante de Él. Y Pedro habla a estas diferentes personas en el contexto de la familia, lo hace Pablo también y enseña cómo debemos de ser todo en ese contexto. Y nos damos cuenta que la enseñanza bíblica va más allá de los rangos. Y realmente cuando creemos en Cristo hay una transformación completa en todas nuestras áreas sociales y la diferencia es evidente porque somos uno en Cristo. La transformación de adentro hacia afuera se produce, se puede ver y produce mejores resultados en la iglesia que cuando la iglesia decide vamos a hacer los cambios que necesitamos en esta comunidad, en las injusticias que vamos a levantarnos a protestar y vamos a levantar en marcha contra el gobierno y vamos a unirnos a las organizaciones sociales y políticas en pro de cualquier cosa que usted pueda imaginarse hoy día. Pedro dice, no, la manera es seguir el mandato bíblico, lo que Dios manda en ese contexto y mostrar al mundo una manera diferente de vivir dentro de esa cultura. Eso no quiere decir que la iglesia se queda callada ante las prácticas y asuntos sociales pertinentes que afectan a la iglesia. La iglesia debe de hablar proféticamente. Ahora otra vez, examine que el contexto greco-romano, tanto los sirvientes como las esposas, también debían de recibían más bien toda la instrucción de parte de los esposos. Ellos tenían que dar esa instrucción tanto a los sirvientes como a las esposas. Tenían que dar ese aspecto educacional. Además, los sirvientes, al igual que las esposas, debían de adorar al Dios de sus amos. ¿Sí ve cómo complica esto? El creyente que está viviendo en ese contexto, ¿qué hace? Pedro no manda y dice, tienes que adorar a esos dioses. Alto, hay un límite en la obediencia a la autoridad. No pide eso. Tampoco pide, no, ustedes no pueden aprender en el contexto de la iglesia. Pedro no dice eso tampoco. Hay límites en lo que Dios también diseñó en esa estructura. Ellos pueden también rehusar, seguir lo que Dios manda que no deben hacer. Pedro les manda, les dice que se sujeten porque esto muestra que ellos han recibido la gracia de Dios, pero la idea es que Dios les va a dar más gracia, el favor cuando Él venga, por haber pasado por eso. Eso es la idea.
Además dice, a causa de la conciencia delante de Dios. Quiere decir que lo hacen por causa del Señor. Hacen lo que deben de hacer, de someterse, de respetarles a los buenos y a los malos, porque es lo que el Señor les pide que hagan. Y esto agrada a Dios. Ese es el mismo principio que aplica a nosotros también. Todo lo que haced, dice la Escritura, hacedlo como para ¿quién? Como para el Señor. Versículo 20, vea también. Deben sujetarse porque esto es aprobado delante de Dios. Vean lo que dice. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pedro explica este concepto ahora del sufrimiento. Sufrir por hacer lo malo, primero dice Pedro. Dice Pedro aquí, ¿gloria? ¿Es gloria? ¿Hay algún honor? El sufrir cuando hacemos lo malo, dice Pedro, no. Ahora, si usted puede relacionar este concepto de servicio o de esclavo a lo que es empleado, empleador y empleado, lo puede hacer también. En otras palabras, si usted usted es empleado de alguien, usted puede aplicar esto también. ¿Cómo es su empleador? Hay diferencias significantes. Es obvio que hay leyes que se deben seguir en los Estados Unidos en cuanto al abuso de las personas o el trato de las personas. Y quizá nosotros no vamos a ser abofeteados, lo entendemos, pero hay otras formas en que podemos ser abusados, incluyendo la discriminación debido a nuestro trasfondo cultural, étnico y legal. Y obviamente no estamos diciendo que debemos de, y Pedro no lo está diciendo, que deben de ignorar la ley, pero Pedro está diciendo que hay un costo que pagar cuando uno es cristiano y uno vive la verdad de Dios, y hay estas personas a las cuales nosotros estamos sometidos que no son creyentes, pueden haber repercusiones por seguir al Señor. Y él dice, este tipo de sufrimiento, no el tipo de que yo hago lo malo y recibo sufrimiento. ¿Está claro eso? Si yo no me sujeto a mi empleador, no puedo yo después quejarme de las consecuencias. Si yo hago un mal trabajo, no puedo yo quejarme de las consecuencias. ¿Está claro? Pedro está diciendo, eso no trae gloria. El sufrir por causa de nuestras propias faltas no es lo que está hablando Pedro. No hay ninguna gloria, ningún honor o renombre si sufrimos por hacer lo malo. Pedro está diciendo, eso es lo que merecemos. Si nos corren por no hacer nuestro trabajo o no someternos, eso no es sufrir. Hay cristianos que piensan también que merecen honor sin ser dedicados a su trabajo. No sé de dónde traen eso, pero tienen esa idea. Hay otros que piensan que ellos deciden su descripción de trabajo. Ellos van a hacer lo que ellos quieren, no lo que ellos fueron mandados a hacer. No funciona así tampoco. Y hay cosas que a veces no quieren hacer porque dicen, eso no va, me denigra o me baja. Un momento, pero es tu trabajo. ¿Sí? Otros piensan también que merecen más tiempo libre o más beneficios y viven quejándose. Eso no es lo que está hablando Pedro. Estos no merecen honor. Y si sufren consecuencias malas, no es por hacer lo bueno, es por hacer lo malo. Pedro es claro en esto, pero vea el versículo 20. Más sí, vea, ahí está, más sí. Haciendo lo bueno, sufrís. Y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El que hace lo bueno, se sujeta, hace lo que es bueno, sufre injusticia y lo soporta, recibirá recompensa del Señor. Eso dice Pedro. No solamente fue Pedro quien dijo esto. ¿Ustedes recordarán a alguien que dijo esto, que iban a sufrir por causa de su nombre? ¿Alguien de ustedes recuerda esto? Sí, yo sabía que muchos de ustedes lo saben. Mateo 5, 10 a 12. Vea lo que dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, hablen mal de ustedes, digan cosas severas contra ustedes y os persigan, los ataquen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cristo dijo eso. ¿Qué debemos de hacer? Dice el Señor. Esto es duro. Leer esto es como, no estoy convencido que es, pero vea lo que dice. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón, la recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tienen buena compañía, dice el Señor. Gócense, alégrense, porque no por lo que están pasando, porque lo que les espera es mucho mejor que esto. El cristiano sufrirá persecución a causa de la justicia. Eso fue lo que dijo el Señor. Serán maltratados, perseguidos debido a su fe en Cristo. El Señor nos manda a gozarnos en este contexto. Otra vez, vea lo que el área específica es de vivir para el Señor, y somos marginados, atacados, sufrimos por causa del Señor. Otra vez, no por hacer lo malo y no porque somos impertinentes o porque no queremos someter nada de eso. El Señor es muy claro aquí. Vea lo que también dice en Lucas, capítulo 6, 32 a 35. Y Pedro sin duda aprendió esto del Señor, por eso está enseñando en esta carta esto. Lo aprendió, lo escuchó. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Esa palabra mérito, ¿sabe cuál es? Es la misma que Pedro usa, gracia. ¿Qué favor de Dios? ¿Qué gracia reciben? ¿Qué mérito tenéis? Porque también pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 3 veces, 3 ocasiones dice, si hacen esto con las personas que ustedes solamente aman o no, ¿qué mérito tienen? Ninguno. Es claro. Vea lo que dice el Señor. Amad pues a vuestros ¿qué? Enemigos. Duro eso, ¿verdad? Dice, perdón, me perdí. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Cuando hacemos eso, ¿sí ve? ¿Qué dice? Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Vea lo que hace Dios. Es bueno. ¿Con quiénes? Los buenos y los malos. Y nosotros no queremos ser así. Queremos ser malos con los malos, buenos con los buenos, porque eso suena mejor, ¿cierto? Y nos conviene. El Señor dice, no, mérito, la gracia que debes tener. No hay ningún mérito, ninguna gracia que reciban si hacen eso. Si solamente aman a aquellos que ustedes aman. El sujetarse a los malos o amar a los injustos es aprobado delante de Dios, dice Pedro. Dios se agrada de esto. No porque están sufriendo. Dios no se agrada porque están sufriendo, sino porque recibirán recompensa del Señor porque son fieles a lo que Él manda. Obviamente la mayoría de nosotros no hemos pasado por situaciones como estas y oramos muchos de nosotros que no pasemos por esto, ¿cierto? Lo más cerca que yo he pasado de esto, creo, es cuando estuve enseñando en una escuela privada y yo les dije, he contado ya quizás muchas veces esta historia y quizás se van a aburrir de escucharla, pero es que es mi único sufrimiento que he experimentado. Pero creo que fue injustamente atacado, discriminado. Creo yo que fue también porque seguía al Señor y mi fe era evidente en la manera que enseñaba, que trataba a mis estudiantes, y esto no caía bien a ciertos papás y eventualmente se levantaron contra mí, hicieron la vida imposible, se reunieron detrás de mis espaldas con la administración, empezaron a tratar de sacarme. La administración trató digamos, aliviar la situación, pero eventualmente se dieron a la presión de ellos. No pudieron encontrar nada en contra de mí. Lo único que pudieron decirme es, no encajas con la cultura de la escuela. ¿Qué quiere decir eso? Por 2 años había estado mostrando que era capaz y que mis estudiantes estaban aprendiendo, pero creo que habían personas que no podían entender a una persona como yo, que era creyente, y la manera de vivir la vida muy diferente, y además siendo hispano, uno de los pocos hispanos en esto. ¿Sabe? En ese momento, creo yo, pensé en la opción de una demanda. Lo comentaba con mi esposa y dije, oye,
Creo que tenía una buena posibilidad. Pero ¿sabe qué pasa? Estaba en el proceso también de entrar en el ministerio otra vez. Ahora, pudiera haberlo hecho. Eso fue antes de venir aquí, algunos años antes. Entonces, si yo hubiera hecho eso, yo pensaba, si yo hago esto, ¿cómo se va a ver eso para el Señor? No me aguanté, me dan una demanda, gano dinero y luego busco ministerio. Y en mi referencia llaman a la escuela. No, pues sí, nos demandó. Y trataron de llamar a la escuela, porque es así, las referencias trabajan así, ¿verdad? Pero no les contaron nada. Pero sí, sin duda, si yo hubiera hecho la demanda, hubieran dicho, no, nos demandó. ¿Sí entiendes? Entonces, ¿qué tenía que hacer en ese caso? Es aceptar eso. Y tuve que encomendar a Dios mi causa. Hubieron creyentes en recursos humanos, que era una persona creyente que supuestamente me iba a ayudar y al final de cuentas me dio la espalda. Dios sabe lo que pasó y Él se encargará de juzgarles, lo he dicho así otra vez. Eso es lo más cerca que puedo ver, pero vea, la respuesta es encomendar a Dios mi causa. Ahora, si Pedro dijera todo esto que hemos visto hasta este momento, pero no nos da algo más para empujarnos o mostrarnos que debemos de soportar estos contextos que son injustos, quedaríamos cortos. Pero ahora Pedro va a presentar la razón por la cual estos siervos cristianos deben de someterse y respetar a los amos que son buenos y a los que son malos, a los que les tratan bien y a los que les tratan mal. Ahora va a presentar el paradigma que es diferente entre los creyentes. Y este principio aplica a nosotros y es aplicable en todos los contextos sociales también. ¿Cuál es? Vean los versículos 21 a 25. Les dice a los sirvientes que deben de seguir el ejemplo del sufrimiento de Cristo. Versículo 21. Pues, así que es por esto. Para esto, dice Pedro, fuisteis llamados. ¿Qué es a lo que fuimos llamados? Es lo que nos dice enseguida. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fuimos llamados para seguir el ejemplo de Cristo. ¿Sabe? Esa palabra ejemplo es muy interesante. Significa copiar y se usaba para las letras que los niños trazaban. Usted recuerda cuando estamos enseñando a nuestros niños, decimos aquí está la letra A y tienen el modelo de la letra A, ¿cierto? El ejemplo. ¿Qué hacen ellos? Trazan la letra A. Pedro dice, el Señor es el ejemplo de ustedes. Aquí está, el sufrimiento. Ustedes deben de ajustarse al sufrimiento de Él. ¿Está claro? Es fuerte eso, ¿verdad? Seguir sus pisadas es seguir el ejemplo de Él en el sufrimiento. Él es nuestro ejemplo, es nuestro molde a seguir. Ese es lo que dice Pedro. Son llamados para eso. Y dice que fue que siguió el paso de sufrimiento, nos dejó ese ejemplo de seguir su camino, sus pisados, su camino. Y envuelve la cruz, el camino que Él siguió. Eso es parte de nuestra peregrinación en la vida cristiana. Es parte del camino que nos va a llevar a la gloria con Cristo. Pero si no pasamos por la cruz, no vamos a llegar a la gloria. El mártir y pastor Dietrich Bonhoeffer escribió lo siguiente, escuche. La cruz no es una tragedia. Es el fruto exclusivo, obsequio de Jesucristo. No es un accidente, sino una necesidad, parte esencial de la vida cristiana en particular. No es sufrir por sufrir, es rechazo por la causa de Cristo. Si nuestro cristianismo ha dejado de ser serio, sin discipulado, si se ha suavizado el evangelio y llevado a una elevación emocional que no implica costo ni demandas y que no distingue lo espiritual de lo natural, hemos olvidado que la cruz significa rechazo, vergüenza, así como el sufrimiento. El cristianismo actual ya no puede ver ninguna diferencia entre la vida humana ordinaria y la vida comprometida con Cristo. La cruz significa compartir los sufrimientos de Cristo al máximo. ¿Qué le parece eso? Fuerte. Él sufrió el pago como seguidor de Cristo a sus 30 y pico de años. Lo que está diciendo Dietrich es el discipulado envuelve
ese sufrimiento y la cruz es un obsequio para nosotros. No es malo. Pedro dice, eso es el ejemplo que debemos seguir. Vean los versículos 22, sigue ampliando hasta el 24, el sufrimiento y sacrificio como un paradigma de Cristo para el sufrimiento nuestro. ¿Sabe qué? Un paradigma es una manera de ver el sufrimiento a través de los sufrimientos de Cristo. Y eso nos está mostrando. Y Pedro usa citas de Isaías 52, 13 hasta el 53. Esos dos capítulos, por ahí desde el capítulo 52, 13 hasta el 53, el final. Y ese es el pasaje profético que habla del siervo sufriente. Y el Salvador, el Señor Jesucristo, habría de venir no para conquistar de la manera que lo esperaban los judíos, vendría para ser el Salvador sufriente, el que tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que dar su vida como sacrificio para su pueblo. Y Él es el paradigma para el sufrimiento. Otra vez, recuerde, sufrimiento que no que viene debido a nuestras faltas, ¿okay? Sino el sufrimiento que viene porque seguimos a Cristo, porque somos abusados por ser cristianos, no con lo que está relacionado con las cosas malas que nosotros hacemos. O las cosas que experimentamos que comúnmente todo el mundo experimenta. ¿Okay? Cosas que vienen en nuestra vida, que los accidentes, todo eso es parte de la vida. Eso no es sufrimiento. Pedro es específico, ese sufrimiento viene a causa de creer en el Señor y seguirle. Ahora, entiende también que los principios, a pesar de que no experimentemos ese tipo de sufrimiento, aplican también a toda nuestra vida diaria en los contextos que Dios nos ha puesto, especialmente en las relaciones, como lo vamos a ver la siguiente semana. Recuerde lo que habíamos leído anteriormente en el capítulo 1, versículo 11. Pedro escribe que la Escritura anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Y Pedro usa ahora estos textos, este texto de Isaías 53, a mostrar cómo Cristo era ese Mesías sufriente que vino a dar su vida y Él nos dejó ese ejemplo de sufrimiento para nosotros también seguir. Otra vez la teóloga que les cité anteriormente dice esto: los sufrimientos pasados de Cristo son la condición presente de los creyentes en ese contexto. La gloria presente de Cristo es el futuro de aquellos que siguen los pasos del Cristo sufriente. Importante eso. Mire el sacrificio del Señor. ¿Cómo fue? Primero, versículo 22, fue completamente perfecto. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Está citando a Isaías 53, 9 de una manera más, un poquito, bueno, casi exacta. Isaías dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El Señor fue perfecto en su vida. No merecía el sufrimiento que experimentó. Nunca cometió pecado. Nunca cometió el pecado de mentir y engañar. Ese es el estándar. Si el Señor, que fue perfecto en toda su manera de ser, sufrió, nosotros podemos esperar sufrir. Porque si Él, que fue perfecto, sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Es el estándar. Debemos seguir su ejemplo y ser fieles. Segundo, vea, versículo 23, sufrió injustamente. Fue abusado verbalmente. Quien cuando le maldecían, recuerdan, lean los evangelios. Su respuesta, ¿cuál era? No respondía con maldición. Es más, esto alude a Isaías 53, 7, que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue atacado verbalmente, severamente, sin duda le afectó emocionalmente. ¿Y qué hizo? Mantuvo su boca cerrada. No respondió a nada de lo que le decían maltratándole. Ese es el ejemplo para seguir. Les dice, ustedes, siervos, cuando les hagan este daño, cierren su boca. Sigan el ejemplo del Señor. Nosotros, cuando sufrimos por causa del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar la boca. No contestar a eso. No respondía con maldición. Hay personas que dicen, me aguanto. Mira, eso suena muy bueno. Me aguanto, pero tengo mis límites. Eso
Eso es lo mejor que podemos decir. ¡Claro! Eso lo hace cualquiera. Bueno, no cualquiera, pero vivimos en un país donde nos enseñan a pelear nuestros derechos, ¿cierto? Pelea tus derechos, no te quedes callado. Y el ejemplo del Señor es: enmudeció, quedó callado. Cuando lo maltrataban no respondía. Ese es el ejemplo. No solamente fue verbalmente abusado, fue físicamente abusado cuando padecía. Dice su respuesta: no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muestra lo que no hizo. Dice: no amenazó. Y muestra lo que hizo: encomendó su causa al que juzga justamente. Y quiero decir, él era perfecto. Otra vez, les recuerdo, él era perfecto. Él no cometió pecado. Y si usted recuerda, en el huerto, cuando vinieron a tomarle preso, los discípulos se alteraron y querían sacar espada. Y la respuesta del Señor fue: alto, yo no necesito la ayuda de ustedes. Si yo quisiera, yo pidiera al Padre y mandara legiones de ángeles para rescatarme. Es más, no tenía ni que mandar nada, simplemente, no sé, pensarlo y todo el mundo desaparecería en un instante. Tenía todo el derecho de deshacerse de un mundo tan cruel en ese momento. ¿Y sabe qué hizo? No hizo eso. No lo hizo, sino encomendó su causa al que juzga justamente. En pocas palabras, él vivía en dependencia al Padre en todo, y dependió del Padre que él juzgaría a estas personas a su debido tiempo. Estas respuestas al abuso verbal, mental, emocional y físico son la manera que nosotros debemos responder ante el sufrimiento que experimentamos por ser creyentes. Debemos imitarle, debemos seguir la pisada. ¿Ya está el estándar alto suficiente para nosotros? Muy alto, ¿verdad? Cuando sufrimos, eso es lo que debemos hacer. Debemos encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Decirle: Señor, tú vas a encargarte de ellos. Y ese fue en el caso que les conté, tuve que decidir esto. Pudiera dedicar quizás más tiempo hablando también de algunas injusticias que los creyentes han cometido en contra de nosotros. Pero otra vez, hablar de ello no va a mostrar la injusticia que el Señor aguantó siendo perfecto. El estándar no somos nosotros, es Él. Y lo que yo pueda haber pasado realmente no es más que lo que el Señor. Pero vea el versículo 24. Pasó todo eso, ¿y qué más? Se sacrificó por nosotros. Fue nuestro sustituto en la cruz. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Todo tuvo un propósito de ese sufrimiento. ¿Qué es lo que hizo? Vino a dar su vida por nosotros. ¿Por qué sufrió todo eso? Dice: porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso es una cita de Isaías 53:4 y el versículo 11. El Señor experimentó la muerte brutal de un esclavo. Eso era la crucifixión en ese entonces. Era para un esclavo, no para los ciudadanos, era para los inmigrantes. Los ciudadanos romanos morían por la espada, no la crucifixión cruel. Pero el Señor sufrió el castigo como esclavo, dice, por nosotros, para llevar nuestros pecados en su cuerpo. Quiere decir que lo hizo para que nosotros no paguemos el precio de nuestros pecados y podamos nosotros recibir el perdón de Dios. Quiero decirte esta mañana, si tú no has creído en Cristo, eso es lo que Él hizo por ti. Él pagó ese precio por ti. Él se aguantó todo eso por ti para darte el perdón de Dios. Y no solamente eso, dice Pedro que fue para que nosotros vivamos a la justicia. Quiere decir que cuando creemos en que Cristo murió por nuestros pecados, cuando aceptamos el sacrificio, también Él nos da el perdón y el poder para poder vivir la vida como Él quiere. No puedes sacrificarte por Cristo porque no has creído en Cristo. Tienes que experimentar primero lo que Él ha hecho por ti
para que puedas vivir para la justicia. Lo que estamos leyendo para ti va a ser raro. Claro que es raro, es radical. Porque lo que hizo Cristo por nosotros es radical. Y vea, dice Pedro, por cuya herida fuisteis sanados. Está citando Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Esto está mal interpretado vez tras vez, gente que lo usa para hablar de la sanidad física. El contexto de este verso no tiene nada que ver con sanidad física. El contexto es sanidad espiritual, su llaga, su herida, su sacrificio. Es por su sacrificio que hemos sido sanados. Recibimos la sanidad espiritual a través de su sacrificio. Y por último, Pedro dice que los sirvientes tienen seguridad en el pastor y el obispo de sus vidas, aún en el sufrimiento. Vea el versículo 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Ustedes, que no eran pueblo, recuerdan, los gentiles no eran pueblo, era el pueblo de Israel, eran las ovejas del Señor. Ahora dicen, no, ustedes eran esas ovejas descarriadas. Seguían su camino. En Isaías 53:6 que Pedro está usando, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros como ovejas muy inteligentes pensamos que podemos hacer lo que queramos, y lo que sucede es que terminamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, sin nada. Pero el Señor dice, yo di mi vida para traerte la oveja descarriada. Y ahora dice, yo les he traído, dice, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando lo reconocemos a Él como nuestro Señor, nuestro pastor, Él nos trae otra vez al redil. Él es nuestro pastor. Yo no soy el pastor de ustedes, sí, soy subpastor. Es el Señor, pastor de las ovejas. Obispo, esa palabra quiere decir supervisor. Él es el que echa ojos a ustedes, dice, el que sobremira, está mirando, está supervisando sus vidas, de tal manera que todo lo que nos pasa, Dios está a cargo de eso. Y no importa si estamos sufriendo, si estamos pasando por situaciones difíciles, el Señor es tu pastor, te supervisa, te cuida, te protege, y en medio del sufrimiento que puedes estar pasando, el Señor es tu pastor. Y la iglesia puede habitar segura porque está en manos seguras del gran pastor de las ovejas y el obispo de nuestras almas. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Gracias que estas verdades nos incomodan, nos hacen pensar que estamos viviendo en otra realidad. Y la verdad es otra realidad. Es la realidad bíblica, es la realidad tuya, es la realidad de tu reino, es lo que tú nos mandas y lo que nos has mostrado a través del ejemplo tuyo, a través de tu muerte y sacrificio en la cruz. Y rogamos que en los contextos que nos has puesto podamos nosotros vivir como creyentes siguiendo el ejemplo tuyo de sufrimiento, también confiados en que eres nuestro pastor, velas por nosotros, nos cuidas y nos darás la recompensa por la fidelidad nuestra. Y rogamos que como iglesia podamos entender estas verdades, vivir estas verdades, estar conscientes de estas verdades cada día. En el nombre de Cristo, amén.